expectación, y además estamos rodeados de una colección muy especial que no puedo evitar hacer mención a ella porque soy hijo de un nacido en Mollerusa y bueno, pues es la colección de vestidos de papel del Museo de una parte de la colección del Museo de Vestidos de Papel de Mollerusa. Y agradecer primero a la editorial y al autor, Jaume López, a RBA y al autor, que hayan elegido al Centre Cultural Blanquerna para hacer esta presentación del libro La independencia de Cataluña explicada a mis amigos españoles. Nuestro objetivo como centro cultural catalán es proyectar la realidad social y cultural de Cataluña en Madrid, y estoy seguro que este libro, que les invito a todos a leer, contribuirá al debate de ideas y a un mejor conocimiento de Cataluña. Es un honor, además, muy especial para mí contar hoy con la presencia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, que ha prologado el libro con el propósito que él mismo confiesa en el prólogo de contribuir al diálogo y al debate democráticos. Presidente, en su prólogo invita a leer el libro a quienes son ajenos al independentismo, precisamente para intentar entender las razones del otro. Este conocimiento del otro es indudablemente la condición previa para cualquier intento de diálogo y de posible entendimiento. Y querría aprovechar la ocasión para hacer la consideración de que todos en España, y en Cataluña, perdonen la interrupción, deberíamos reconocerle la claridad y la valentía con la que advirtió desde un inicio de la creciente desafección de los catalanes a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía aprobado en 2006. Sentencia que para muchos supuso una gran frustración y el desencanto con el orden constitucional de 1978. Hay que recordar, quizás, que fue Cataluña donde la Constitución obtuvo un mayor respaldo popular en su aprobación en referéndum. Y hay que preguntarse también qué ha pasado que pueda explicar un cambio tan espectacular en los catalanes. Luego tendremos también a Iñaki Gabilondo, al que no he saludado y al que le agradezco también su presencia aquí. Y quiero felicitar al autor por su esfuerzo pedagógico para explicar estas cuestiones. No es fácil entenderlo para quienes no han vivido de cerca el enorme cambio mental y psicológico operado en los últimos años en Cataluña. Cambio que ha llevado el apoyo social al independentismo a un entorno del 50% y el apoyo al derecho a decidir a cerca del 80% de los encuestados. El libro nos expone los conceptos claros, la realidad sin coartadas, y nos describe un futuro al alcance, le falta decir de la mano, y concluye el autor que él es federalista de corazón e independentista de razón, porque entiende que ya no cabe esperar de España las reformas y el reconocimiento de Cataluña que siempre ha querido propugnar y defender. El debate está abierto y desearía acabar con la cita que recoge Jaume López del primer ministro de Canadá, Stéphane Dion, que es demócrata y unionista, quien afirma que la unidad, refiriéndose al Canadá, es demasiado valiosa como para apoyarse en algo que no sea el deseo de vivir juntos. López nos hace reflexionar sobre las razones del independentismo. El presidente Montilla y Dion nos apuntan cuáles deberían ser las actitudes y los principios para buscar una solución a este reto. Querer entender al otro y valorar una unión que solo puede estar basada, viviendo en democracia, en la adhesión y nunca en la imposición. Y paso la palabra a Albert Royo, que es el organizador del acto. Muchas gracias. Coorganizador, en todo caso. Gracias, señoras y señores, presidente, señor Gabilondo, profesor López. Quisiera también aprovechar para saludar a todas las personas que nos están siguiendo por webstream, porque este acto se está retransmitiendo también a través de la web y a través de Twitter. Solo unas pocas palabras para presentar Diplocat, porque a veces se han publicado ciertos disparates sobre esta institución. Diplocat es un consorcio público-privado formado por una cuarentena de instituciones de Cataluña, entre las que podemos destacar el Gobierno de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona, diputaciones, todas las universidades, cámaras de comercio, los sindicatos, OGT, comisiones, las patronales, Fomento, PIMEC, la Mesa del Tercer Sector, que agrupa a todas las entidades sociales, e incluso el Barça forma parte de Diplocat. El objetivo de Diplocat es explicar Cataluña al exterior, estrechar los lazos de relación entre las instituciones de la sociedad civil catalana y las instituciones de la sociedad civil de otros territorios o de otros países,
y evidentemente en este momento pues lo primero que nos preguntan cuando vamos fuera es qué es lo que está pasando en Cataluña. Más allá del esfuerzo que estamos haciendo de diplomacia pública, insisto en que es diplomacia pública, nosotros no somos ni diplomáticos ni pretendemos serlo, nosotros nos dedicamos a comunicar hacia la opinión pública internacional o hacia la opinión pública del resto de España, por lo que no somos ni una agencia de contraespionaje, como dijo el director del CNI, ni nada por el estilo. Somos una simple institución que desde este punto de vista transversal intenta explicar Cataluña al exterior. Y hacemos este esfuerzo no solo hacia el exterior, hacia el extranjero, sino también a nivel español, por lo que hemos organizado, entre otras cosas, charlas en zonas como Andalucía, Galicia, y hoy estamos muy contentos de poder coorganizar este acto para presentar este libro, que creemos que es tan útil, porque cumple perfectamente nuestro objetivo, intentar establecer, construir puentes de diálogo que acerquen opiniones públicas, que acerquen posiciones que a veces son distantes. Felicitar al autor, recordarles que si hay personas tuiteando, que hay un hashtag, que es el hashtag de Blanquerna, hashtag CC Blanquerna, y también a través de las redes podemos hacer un debate. Muchas gracias. Y pasamos la palabra al presidente de la Generalitat, al expresidente de la Generalitat, señor Montilla, por favor. Molt bona tarda a tothom, bones tardes, amigues i amigos. Delegat del govern, senyor Palau, representant de DRBA, Iñaki, secretari de Diplocat, Jaume. Señoras y señores, brevemente, como creo que corresponde, ¿no? en un acto de estas características, quisiera compartir con ustedes unas palabras respecto a este libro, ¿no? que hoy se presenta. Como señalo precisamente en el propio prólogo del libro, se trata de una reflexión sobre la independencia de Cataluña escrita por un autor independentista, prologada por alguien que, como yo, no considera, ¿no? que la secesión sea precisamente la solución para los problemas contemporáneos de nuestro país. Esto podría considerarse una anomalía o una ocurrencia o incluso una extravagancia. He escuchado un poco estas palabras referidas a ¿qué haces tú prologando este libro? Bueno, el problema efectivamente es que pueda ser considerado precisamente eso, ¿no? una extravagancia, y esta misma percepción es la que señala un grave problema. No se espera en este debate que unos y otros mezclen sus reflexiones. Desgraciadamente esto es así, ¿no? Para compartir con ustedes mi punto de vista lo haré utilizando 10 palabras, digamos: respeto, preocupación, patriotismo, política, España, nación, agitación, rigor, Europa y tenacidad. Respeto. Respeto ante todo por las opiniones formuladas honestamente. Yo creo que las compartamos o no. En este caso yo conozco al autor, a Jaume, le tengo afecto personal y respeto profesional. Creo que es un autor solvente e intelectualmente honesto, aunque discrepe de sus tesis y no comparta sus horizontes políticos, o más bien podría decir doctrinales más que políticos, pero me complace participar en la presentación de su libro. El respeto y, más allá de él, el esfuerzo a la que hacía alusión el delegado para comprender las razones del otro, creo que son una de las bases de la política democrática. Y en este debate de hoy, podríamos decir de hoy, de ayer y seguramente de mañana, hay precisamente un déficit de respeto de unos y de otros, cada uno que ponga las proporciones que quiera. Preocupación. A mí esta situación me preocupa. Reconozco que hay quienes viven el llamado proceso con ilusión y esperanza, y son muchos, ¿no? También son muchos los que lo observan con una actitud discreta y con creciente preocupación. Yo soy uno de ellos. También hay quienes pura y simplemente tienen una actitud más contemplativa y más escéptica. También los hay, ¿no? Pero con preocupación. Que Cataluña se halla en una encrucijada, yo creo que es una evidencia que solo desde la ofuscación puede ser negada. El camino que emprenda será determinante, no para esta generación, sino, por supuesto, también y especialmente para las siguientes. Por ello hay que insistir en la gravedad de la decisión, cualquiera que ésta sea,
Cataluña y España también, no lo olvidemos, yo creo que no puede seguir así. Desde el punto de vista de las relaciones, y o afronta cambios sensibles en el desarrollo de su autogobierno, o afronta una separación de España más pronto que tarde, y esa es una posibilidad que creo que a veces con demasiada facilidad se deja de lado o se considera pura y simplemente un acto, digamos, ilusorio de una minoría. O lo que es peor, y seguramente lo más probable desde mi punto de vista, desgraciadamente, o se consolida el bloqueo institucional que deteriorará todavía más el ejercicio del autogobierno y que de alguna manera asestaría un golpe importantísimo al liderazgo económico, político y cultural que Cataluña ha ejercido en España y por lo tanto también al liderazgo de España, y que creo que no debería ser ninguneado esta cuestión por ninguna de las partes. Patriotismo. Este es un término de difícil precisión, ¿no? El patriota se supone que es aquel que se sacrifica por su patria, el que coloca sus intereses particulares por detrás de los colectivos, aquellos que afectan a la sociedad entera. Pero ¿cómo se sirve mejor al país? Yo creo que no hay afortunadamente una sola idea ni un solo horizonte legítimo. Afortunadamente hay más de uno. La mejor defensa de los intereses de Cataluña y de sus ciudadanos puede comportar caminos distintos, fórmulas diferentes, proyectos políticos en definitiva dispares y en muchos casos, por supuesto, también confrontados legítimamente, porque ello es una de las esencias de la democracia. ¿Quién es más patriota? Hemos de tener el máximo cuidado, creo, de impedir que se instale el concepto de buenos y malos catalanes en función de su adhesión o no a un único horizonte considerado legítimo. Porque esto sería letal en cualquiera de los escenarios, ¿no? Somos, Cataluña en este caso, un solo pueblo, al menos así lo considero yo. Por eso es imprescindible seguir tendiendo puentes hacia adentro y hacia afuera. Tarea no fácil ni en Cataluña ni tampoco en el resto de España. Política. Lo que estamos debatiendo, la viabilidad o no del encaje de Cataluña en España, es un tema muy serio, ¿no? No se trata de una cuestión simplemente de derecho constitucional. Es mucho más que eso. Hay una cuestión de fondo también que, si me lo permiten, tiene, por supuesto, un componente sentimental, afectivo. El sentimiento de desapego, esa desafección a la que me referí y a la que hacía alusión el representante del Gobierno de Cataluña hace años, está muy arraigado ese concepto. Algunos pueden pensar que esa percepción está siendo alimentada de forma artificial. Es posible que eso sea así en parte, pero el sentimiento existe. Y no hay un sentimiento que exista, que se haya consolidado y que haya avanzado exclusivamente porque haya alguien que lo aliente. Hay que hacer frente a esta situación que puede derivar en problemas de convivencia, lo he dicho en alguna ocasión, y para hacerlo solamente podemos recurrir a la política, ¿no? En el sentido más noble de la palabra, la que presupone diálogo, negociación y pacto. Eso es la política: identificar los problemas, diagnosticarlos y buscar soluciones aceptables, tras una negociación en la que unos y otros deben ganar y en la que unos y otros han de saber también ceder. Necesitamos más políticas, sin grandes palabras ni escenarios grandilocuentes. Política inteligente, sutil, eficaz, la que sirve, la que ha de servir para resolver problemas, no para agravarlos, ni por supuesto tampoco para enquistarlos. Y no resolveremos los problemas lanzando órdagos inaceptables para el otro, ni apelando pura y simplemente a la ley y a los tribunales. España. Estamos discutiendo también sobre España, sobre la posibilidad de superar problemas ancestrales que se derivan de su carácter, que algunos consideramos que es plurinacional, pluricultural y plurilingüístico.
El propósito que creo que compartimos muchos de construir una España que se reconozca efectivamente en su diversidad requiere ajustes en su organización política y constitucional. Y eso no debería asustarnos. El derecho constitucional que antes citaba nos ofrece instrumentos para definir la gobernanza y el reparto de poder en estados compuestos como el nuestro. De eso se trata. La organización territorial de España creo que tiene solución. La negociación política y el sentido de Estado son los que tendrían que tener el encargo precisamente de encontrarla. Nación. Cataluña es una nación, así lo consideramos muchos catalanes. Por supuesto, yo me encuentro entre ellos, por razones históricas, culturales y por razones políticas. Porque así lo sentimos una inmensa mayoría, creo, de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Y sin embargo hay los que consideramos que Cataluña es una nación y no somos nacionalistas. Considero un error identificar nación con Estado en pleno siglo XXI. A mi juicio es mejor concebir, en nuestro caso, un Estado plurinacional que se organiza adecuadamente para gobernarse, y por eso, entre otras razones, yo soy federalista, todavía soy federalista. No me parece un obstáculo insalvable aceptar al mismo tiempo el carácter nacional de Cataluña y el de España. Tampoco se lo ha parecido a lo largo de la historia a algunos representantes políticos e incluso a alguno de los padres de la Constitución, algunos de los que desgraciadamente hoy no están con nosotros. Agitación. Vivimos en Cataluña en un estado de agitación permanente. Esto allí lo percibimos de una manera muy clara y algunos de ustedes seguro que desde fuera, especialmente los que tienen raíces catalanas, pero también aquellos que tienen interés por Cataluña. Todos los meses se celebran cumbres que sirven para convocar nuevas cumbres y que jalonan el año de momentos históricos, ¿no? Transitamos de una movilización a otra, ¿no? Y ya ha concluido la última cuando se convoca una nueva cita con la historia, ¿no? La agitación puede ser útil para dar notoriedad a la existencia de un problema o de una causa, y hemos de reconocer la eficacia y la capacidad organizativa de quienes durante estos años han liderado este proceso. Yo respeto profundamente estas movilizaciones y el caudal de ilusión y de esperanza depositado en ellas, pero hemos de ser conscientes que la agitación no resuelve los problemas. Creo que Cataluña vive hoy un exceso de agitación y seguramente, desde mi punto de vista, por supuesto, un déficit de gobierno. Rigor. Que existan causas que explican el malestar es, a mi juicio, indiscutible, ¿no? Podemos enumerar, ahora obviamente no es el momento, ¿no?, los viejos problemas no bien resueltos y los nuevos, generados especialmente por algunos de ellos por los retrocesos legislativos operados en esta legislatura, por hablar de los más cercanos. Sin embargo, este análisis de los problemas no resueltos o de las costuras que ceden en nuestro modelo territorial por el paso del tiempo o por la aparición de nuevos fenómenos debe hacerse con rigor. Las medias verdades o las exageraciones pueden servir para la movilización o para tener una actitud exclusivamente resistencialista, para hacer de pared, pero no para la búsqueda de soluciones. Europa. Discutimos sobre el problema catalán y añadimos que no se trata solamente del problema catalán, sino del problema español. Y deberíamos también situar el problema en una perspectiva europea. A menudo se ha utilizado Europa como espacio donde dirimir el pulso entre partidarios de la secesión y defensores del status quo, buscando unos y otros el aval de los aliados para reforzar sus propias tesis. Hay que reconocer, por cierto, que en este sentido los partidarios de la secesión no encuentran, y en parte es lógico, ¿no?, un eco muy favorable en la Unión, ¿no? Pero no es esta la cuestión. Hemos de pensar en términos europeos. ¿Conviene al proceso de unidad europea tan difícil y tan delicado, tan vulnerable y tan contradictorio y a la vez tan necesario para el conjunto de los europeos, nuevas dificultades como pueden ser procesos como este? Tenacidad, para acabar. No son cuestiones fáciles las que tenemos encima de la mesa, las que trata el libro, ¿no? Las reflexiones de Jaume López nos interpelan.
yo creo que compartamos o no sus razones. Leyendo el libro uno advierte la profundidad de los agravios, algunos supuestos, otros falsos, otros exagerados y muchos de ellos certeros. Hay que debatir, escuchar los argumentos, examinar con precisión, podríamos decir de relojero, ¿no?, los problemas reales que aparecen, que están ahí, aunque algunos insistan en negar su existencia, pero ahí están los problemas, y todo ello para proponer soluciones a cada uno de ellos. Un proceso de negociación que ha de implicar, en primer lugar, el reconocimiento de los problemas debatidos y que necesita voluntad de acuerdo. Por lo tanto, necesita trabajo, necesita discreción, necesita capacidad de comprender las líneas rojas de la otra parte y también, por supuesto, tenacidad. Por lo tanto, lean el libro de Jaume López, merece la pena, y quizás comprendiendo algunas de sus razones podemos sumar o podríamos sumar voluntades para ese esfuerzo de tenacidad, de rigor y de generosidad, sin las cuales difícilmente creo que podamos salir de este atolladero. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me da mucho vértigo hablar de este asunto cuando se tiene poco tiempo. Estaba recordando al autor antes que un día Pío Baroja le invitaron a dar una charla y dijo, pues muy bien, con mucho gusto. Le dijo, tiene que ser de unos 5 minutos. Dijo, no tengo tiempo para prepararme. Y este es un asunto que por su profundidad, por su importancia, porque está en carne viva, pues exige andar con muchísimo cuidado, como quien pasea por un campo de minas, con el peligro de cometer un traspiés en un momento en el cual cada traspiés puede resultar muy peligroso. Cuando yo tuve noticia de este libro, cuando lo recibí, me llevé una gran alegría, porque significaba lo que hemos estado tanto tiempo pidiendo, esta aproximación, pasarelas, puentes, por favor, aproximaciones. Y cuando vi que además lo prologaba el expresidente Montilla, dije, las pasarelas además tienen también otro cabo en el otro lado. Hay voluntad de entenderse, voluntad de oír, voluntad de escuchar. Y me acerqué con un respeto extraordinario al libro y lo agradecí de verdad y aprendí muchas cosas. Lo que ocurre es que ahora mi pregunta fundamental es ¿en qué momento estamos y si tenemos tiempo? Cuando el autor nos cuenta que es un federalista reconvertido, me pregunto yo qué porcentaje del independentismo no histórico, sino renovado, es recuperable para los encuentros que se están aquí proponiendo o han dado ya un paso sin retorno. Quiero también decir que cuando el presidente nos contaba con tanto detalle y con tanta verdad la naturaleza de las cosas que tendríamos que hacer, los debates, las reflexiones, los análisis sutiles, decía, cuidadosos, inteligentes, de alta política, me preguntaba yo, ¿cuándo va a pasar eso si estamos en un año electoral en el cual, encadenándose una cita detrás de otra, las actuales tensiones no solo no van a atenuarse, sino que van a multiplicarse? Y la realidad con la que estamos ahora observando las cosas va a estar muchísimo más agudizada, las cuerdas mucho más tensadas, porque no va a haber ni una sola posibilidad de que la política grande, que no se ha dignado a aparecer en todo este proceso, vaya casualmente a dignarse a aparecer ahora cuando va a jugar el tacticismo y la política chica. Yo quisiera también saber qué candor particular acompaña a los políticos profesionales, cosa que yo no he sido nunca, cuando intentan mirar las cosas como inevitablemente no van a poder ser, cuando no se acepta la posibilidad de aquel referéndum no consultivo, cuando se autorizó, se pidió autorización para hacer, como hicieron en Escocia, pues hacer uso de una atribución que le fuera otorgada para poder tener aquello, y decían, no, imposible, entiendo, las razones de fondo eran muy importantes, mayúsculas, de fondo, pero yo decía, pero si el referéndum se hará, ¿cuándo? No sé, en la próxima cita electoral, alguna elección habrá algún día, ¿no? Bueno, pues esa cita que habrá algún día, esa será la cita. Y ahí, y hasta ahí tendremos que estar esperando para saber cuál es la magnitud real del problema que ahora tenemos
y que se está acelerando de una forma extraordinaria desde el año 2010, cuando, no sé, ya sé que no fue solo la resolución del Constitucional, pero vistas las cosas desde fuera, hemos asistido a un crescendo clarísimo, y el primer escalón de ese crescendo fue testigo muy fino, sujeto paciente, diría el presidente, en el año 2010, con la manifestación de Somos una Nación, en la que participaba el presidente y que tuvo que abandonar, sin embargo, empujado por una presión que en aquel momento se estaba ya notando, bueno, o casi, por una tensión que se notaba que crecía, que luego fuimos viendo cómo adquiría una gran magnitud en el año 2011, 2012, los 11 de septiembre, la cadena humana, la gran señera, etcétera, 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 que nos llevó a un punto sin que sepamos todavía cuál es la verdadera dimensión, no ya de esa voluntad del derecho a decidir, que se ha visto y que el Parlamento ha recogido con claridad manifiesta todas las veces que ha hecho falta, sino esa realidad de la voluntad independentista en la cual pues ahora mismo nos encontramos y a la cual vamos a ir viajando hasta el 27 de septiembre para disponer de algún tipo de dato, un dato que nos permita comprobar qué peso tiene también esa otra parte de la Cataluña hasta el momento más silenciosa, que tendrá entonces ocasión de manifestarse y que desde aquí hasta entonces va a ir también adquiriendo musculatura. Vamos a ir viviendo, por tanto, desde el punto de vista, un crescendo de tensión creciente, en la cual el independentismo se hará fuerte, como es natural, y también el hasta ahora más silencioso unitarismo, unionismo, etcétera, empezará también a asomar con musculatura. Llegaremos, por tanto, al dato que esperábamos tener el 27 de septiembre, pero con mucha más tensión, con mucha más electricidad y con muchísimo más, con mayores dificultades para los encuentros necesarios, y que muy bien explicaba el presidente Montilla, mucha mayor dificultad. Entonces, estamos ante exageraciones de difícil encuentro, que la cita electoral lo va a hacer cada vez más difícil. El error fundamental del independentismo para mí fue convencer a demasiada gente que estaban a 5 minutos del paraíso. Yo conocí a mucha gente en Cataluña que este año y pico pasado estaba contándome que estaba a las puertas mismas del independentismo, al tiempo que he escuchado aquí a muchísimos en Madrid tomándose a broma el camino que estaban siguiendo muchos independentistas, como ha señalado el señor Montilla, considerando que eso es una bobada que nunca podrá cuajar. Bueno, los que creen que nunca podrá cuajar y los que creen que va a cuajar la semana que viene, y las propuestas de algunos de los grandes líderes que están anunciando que inmediatamente después del 27, a lo mejor el 28, van a proclamar la independencia de Cataluña, nos coloca en una situación en la que está paseándose mucha verdad, pero en la que está la verdad extraviada. Tenemos muchísimo camino que recorrer. El independentismo para lograr sus sueños, si los logra. El que no desea el independentismo para construir los puentes y las aproximaciones de una nueva realidad. Va a haber muchísimo que trabajar. Yo no veo ahora mismo voluntad de trabajo a la altura de la importancia del desafío. Veo voluntarismo, veo pelea electoral y veo un pueblo muy enamorado de su propia posibilidad, que ha crecido a gran velocidad en su sueño, que ha pasado, bueno, a sumar a los tradicionales independentistas un nuevo aliento de los independentistas que han analizado las cosas de una manera diferente, y que yo sinceramente creo que en muchos casos ha dado el paso ya. Ha dado el paso ya. El abismo que veíamos y que hace mucho tiempo denunciábamos, que no entendíamos cómo nos estaba notando, que crecía y se ensanchaba a gran velocidad, a mi juicio está ahí, y hay mucha gente que ha dado el paso ya. Yo creo que hay un porcentaje muy alto de la juventud catalana que ha dado el paso ya. Yo creo que hay zonas de Cataluña que han dado el paso ya, y yo no veo muy bien cómo se vaya a poder retomar eso